Hola, presidente, buenas tardes. Gonzalo Testa, del Faro de Ceuta. Los medios locales queríamos saber qué garantías tiene o qué garantías existen de que en esta nueva etapa con Marruecos el país vecino va a cesar en su reivindicación anexionista de Ceuta y Melilla. Bueno, yo creo que el planteamiento que tenemos en este acuerdo es el de no solamente cerrar una crisis que se vivió de manera particularmente intensa, lógicamente, en Ceuta, pero que fuimos todos solidarios, el resto de compatriotas de España. Y, en segundo lugar, no solamente cerrar esa crisis, sino abrir una relación mucho más fuerte, adaptada al siglo XXI, donde efectivamente se garantiza el respeto mutuo y la integridad territorial de ambas naciones. A partir de ahí, creo que es fundamental el que a partir de ahora vayamos desplegando esa normalización en las relaciones económicas, en las relaciones comerciales, lógicamente también en todo lo que tiene que ver con la movilidad entre Ceuta, la península y lógicamente también Marruecos y sin duda alguna también aspectos fundamentales como es el control de la migración y la seguridad. Ahí es donde va a estar trabajando el Gobierno de España. Creo que se abre una nueva etapa en las relaciones con Marruecos mucho más sólidas. Yo quiero, en este caso, no solamente reconocer el trabajo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Asuntos Europeos y Cooperación, es decir, José Manuel Álvarez, sino también la contraparte, el trabajo que se ha desplegado por parte del Reino de Marruecos y también, y en particular, de su ministro de Asuntos Exteriores. Y, en todo caso, creo que ahora lo importante es mirar hacia adelante y reforzar esa cooperación sobre los pilares que antes he comentado, el de la seguridad, el de la estabilidad y el de las oportunidades para la ciudad autónoma de Ceuta. Sí, buenas tardes. Soy Rocío Freudenberg, de Antena 3. Quería saber por qué ahora, en este momento, se produce ese cambio de postura y ahora se envía esa carta al rey de Marruecos y también saber si avisaron o no a Argelia. Gracias. Bueno, sobre el primero de los asuntos, el por qué ahora, ¿no? Yo creo que nunca es tarde si se produce un buen acuerdo para ambos países. Somos un país que tenemos unas relaciones con Marruecos que trascienden el ámbito de la seguridad, siendo importante el ámbito de la seguridad, que entran de lleno en el control de los flujos migratorios, sin duda alguna, pero también hay que recordar que Marruecos para España es un socio estratégico en el ámbito económico y comercial. Estamos hablando de que es nuestro tercer socio comercial fuera de la Unión Europea, que tenemos más de 17.000 empresas localizadas en Marruecos. Tenemos una comunidad marroquí muy importante también dentro de nuestras fronteras. En definitiva, estamos hablando de una relación estratégica, de un socio primordial para la estabilidad, para el progreso también de nuestro país. Por tanto, desde el punto de vista del cuándo, nunca es tarde si la dicha es buena. Y creo que este es un buen acuerdo precisamente para ambos países. En segundo lugar, cuando estamos hablando de esas relaciones entre Marruecos y España, creo que lo importante para los ciudadanos españoles es que vean que su gobierno, el gobierno de España, desde hace 10 meses era consciente de que teníamos una situación absolutamente insostenible con un país estratégico como es Marruecos para España y que no era sostenible el tener unas relaciones cortadas desde el punto de vista político, diplomático e incluso también económico. Y por tanto el Gobierno de España lo que ha hecho de manera diplomática, silente, ha sido tratar de ir resolviendo aquellas dudas, aquellas cuestiones que se hubieran podido suscitar por parte de las distintas partes para poder llegar a un acuerdo que es bueno para ambos países. Por tanto, había un problema que era necesario resolver. El Gobierno de España ha estado trabajando durante todos estos meses desde el plano diplomático precisamente para poder lograr un acuerdo que, insisto, es positivo para ambas partes. Sobre la cuestión del Sáhara Occidental, que ya tendré ocasión de poder referirme en mi comparecencia la próxima semana, el 30 de marzo, en el Congreso de los Diputados, dado que me pregunta, sí le plantearé lo siguiente. El Gobierno de España ha seguido la posición que también han manifestado otras naciones muy potentes e importantes en Europa. Estamos hablando de Francia, de Alemania. La propia Comisión Europea el pasado lunes manifestó el respaldo a la posición manifestada por el Gobierno de España, que por cierto no deja de ser una de las propuestas que está recogida dentro de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero en todo caso, al fin y a la postre, lo importante y lo decisivo
es que se reconoce que tienen que ser las partes afectadas en este conflicto quienes acuerden la solución. Por tanto, creo que es importante, primero, ser conscientes de que existía una crisis que no podía sostenerse más en el tiempo y que teníamos que resolver, y el Gobierno de España ha trabajado precisamente para ello, y hemos logrado un buen acuerdo, equilibrado, con intereses efectivamente beneficiosos para ambas partes. En segundo lugar, que el Gobierno de España no ha hecho sino profundizar en una postura manifestada por otros gobiernos de España de distinto color político, 2007 José Luis Rodríguez Zapatero, 2010, 2012 otros gobiernos, en este caso de distinto color político, y sin duda alguna también seguir con la línea manifestada por grandes potencias europeas como por ejemplo Francia, Alemania o la propia Comisión Europea, y en todo caso dentro del marco de Naciones Unidas. Y respecto a la última de las preguntas, mire, este es un acuerdo entre el Gobierno de España y el Reino de Marruecos, y efectivamente nosotros con Argelia tenemos también unas extraordinarias relaciones, y desde luego para España tanto Marruecos como Argelia conforman pues una relación estratégica, unos socios que son aliados en múltiples ámbitos y que estoy convencido de que vamos a seguir siéndolo durante los próximos años. Concluida ya la intervención del presidente del Gobierno. Sí, le hago la última sí, pregunta vale. ahí. Una pregunta. ¿Por qué está convencido Juanjo Cuéllar de La Sexta? Sí. ¿Por qué está convencido de que va a llegar a un acuerdo con el sector? Lo repito, ¿vale? Juanjo Cuéllar de La Sexta, ¿por qué está convencido que va a llegar a un acuerdo con el sector del transporte si no se están reuniendo con la plataforma convocante? Gracias. Bueno, fíjese, nosotros ya el pasado 21 de diciembre, recuerden ustedes que el pasado 21 de diciembre llegamos a un acuerdo muy importante con el sector de los transportistas. Entre otras cosas, llegábamos a un doble acuerdo muy importante para los transportistas. En primer lugar, la dignificación de las condiciones laborales y, en segundo lugar, el compromiso de alterar el precio del transporte en función de cuál fuera la evolución del precio de la gasolina o el gasoil. Eso se acordó en el año pasado, el pasado 21 de diciembre de 2021. Mire, yo entiendo y además empatizo absolutamente con una situación sobrevenida que está afectando al sector del transporte, pero también a otros muchos sectores de nuestra economía, derivados de una alza absolutamente desbocada e insostenible como consecuencia de un conflicto bélico que ha exacerbado un alza que estábamos ya viendo y también denunciando desde el Gobierno de España ante las autoridades comunitarias en el precio del gas, en el precio de la gasolina y del gasoil. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano. El Gobierno de España, yo lo dije cuando presenté esa hoja de ruta para poder aprobar el próximo 29 de marzo el Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias Económicas de la Guerra, ya dije que íbamos desde España, con nuestros instrumentos, a tomar todas las medidas que estuvieran en nuestra mano, precisamente para amortiguar las consecuencias económicas de esta guerra, para proteger a los sectores afectados y, en tercer lugar, para que los más débiles no sean los que, de alguna manera, pues tienen un mayor coste y un mayor impacto como consecuencia de esta guerra y del alza de los precios de la energía. Y en ese contexto, lo que le quiero decir es que mañana va a haber una segunda reunión con la central de las plataformas de transporte que son con las que hemos venido trabajando durante estos últimos meses. Y también le diré, yo estoy convencido de que vamos a llegar a un acuerdo. Primero, porque el Gobierno de España tiene toda la voluntad. En segundo lugar, porque entendemos perfectamente cuáles son sus demandas. Y en tercer lugar, porque, como he dicho antes, vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para mañana, cuando nos sentemos, mañana sea el último día en el que no podemos salir de él sin un acuerdo. Mañana nos vamos a sentar y no nos vamos a levantar hasta que logremos un acuerdo. Un acuerdo que sea posible, factible por parte de las autoridades españolas, lógicamente, y sostenible desde el punto de vista financiero. Yo creo que se puede lograr y, sobre todo, que esté adaptado a las necesidades y a las urgencias de un sector tan importante para nuestro país como es el sector de los transportes. Con lo cual, máxima empatía, máxima actitud de diálogo y, sin duda alguna, en este contexto tan difícil, primero la pandemia, ahora una guerra, con una crisis de refugiados que lleva por más de 3 millones de refugiados en Europa, con las consecuencias económicas, ahora que estábamos viendo precisamente una recuperación económica y del empleo en nuestro país y en el continente, el Gobierno de España va a estar de nuevo ahí y va a dar todas las respuestas con la mayor de las contundencias para que el sector del transporte y otros sectores afectados se vean lo menos dañados
precisamente por una guerra y unas consecuencias que desde luego no ha buscado Europa, no ha querido España, y desde luego si alguien menos quiere es el pueblo ucraniano, del cual tenemos que acordarnos todos los días porque está haciendo un ejercicio de entereza, de lucha por su libertad, por su soberanía, y creo que no tenemos que perder tampoco esa perspectiva. Estamos sufriendo una guerra a las puertas de Europa, algo que no ocurría desde la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que ser conscientes de lo que nos estamos jugando como Europa y, por tanto, si el Gobierno de España es un gobierno que se ha demostrado y se ha mostrado solidario con el pueblo ucraniano, construyendo una unidad en Europa, es importante también que esa unidad la construyamos a escala nacional, primero para dar respuesta a esa crisis de refugiados, en segundo lugar para condenar la guerra de Putin en Ucrania, en tercer lugar para solidarizarnos con los refugiados que están llegando ya a España y, por último lugar, para que entre todas las fuerzas políticas, todas las administraciones y también los agentes sociales y los sectores afectados podamos construir un acuerdo de país que garantice la confianza, la tranquilidad y la certidumbre a los ciudadanos que ven cómo, aún sin salir de la pandemia, pues nos sobreviene una guerra que nadie ha buscado salvo una persona, que es Vladimir Putin. Y en ese sentido yo quisiera de nuevo, como he dicho al principio de mi intervención, agradecer la cooperación de todas las instituciones públicas y en particular, hoy que estoy en la Ciudad Autónoma de Ceuta, pues lógicamente a su gobierno, porque en las conferencias de presidentes siempre he apreciado la actitud constructiva de su presidente, Juan Jesús Vivas. Muchísimas gracias.